Recording in progress. Ahora sí, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. Primero que todo agradeciéndoles por la espera. Creo que el día de hoy ya vamos a poder, no vamos a tener ningún inconveniente con la conexión a internet, así que bueno. Comenzaremos entonces con nuestro primer tema. El tema que vamos a ver ahora es sobre legislación y normativa alimentaria, que es un tema que si nosotros queremos ver la parte de lo que es planificación en lo que es la industria alimentaria y también en la parte de todo lo que son servicios de alimentación y nutrición, tenemos que conocer qué nos marca la normativa y qué nos habla lo que es una legislación. Dentro del marco normativo y de la parte de legislación que nos rige dentro de lo que es el rubro de alimentos, se ha estado incrementando bastante por el hecho de la exportación y por la globalización que hemos estado sufriendo a lo largo de este tiempo. Se ha visto también un cambio sustancial y se ha visto también modificaciones a las normativas por no solo el ámbito vigente de lo que es la pandemia, sino también por el hecho de que los estudios científicos que se van realizando a través del tiempo hacen que la normativa también vaya cambiando. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la normativa no debe ser manejada solamente por un sector interesado justamente en lo que es el cambio. Estoy refiriéndome al sector productivo, sino también debe ser manejado por todos los sectores de lo que es el mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas o los entes reguladores, el consumidor, los productores de alimentos, los comercializadores y todas aquellas personas que intervienen en la cadena alimentaria deben participar de una u otra manera en la elaboración de la normativa y deben tener competencia en cierta parte sobre lo que es la legislación. Si bien la legislación, como vamos a ver, las leyes las hace el Estado en un cierto momento, estas son aprobadas por lo que son sus representantes. Y estos representantes también deben tener un cierto conocimiento o deben estar asesorados por aquellas personas que tienen el conocimiento necesario para entender lo que se pretende y lo que se quiere lograr. Un punto que ustedes van a ver, y yo les voy a pasar esta documentación, para que ustedes entiendan, porque yo ya he visto, según lo que he podido entender con ustedes, que ya por los semestres que ustedes me indicaron que estaban, que ya saben lo que es una política alimentaria, saben que es una política en nutrición y alimentación, y por supuesto saben que es una política en general. En base a esto, nosotros vamos a armar lo que es el proceso, o por lo menos vamos a entender un poco más lo que es la legislación y lo que es una normativa alimentaria. ¿Por qué es tan importante y por qué, como ingenieros en alimentos, nosotros debemos conocer más a fondo todo aquello que a nosotros nos rige? Con este pequeño preámbulo que les estoy haciendo, vamos a hablar también sobre que ciertos marcos jurídicos que nosotros podemos llegar a tener van a ser la base con la cual nosotros nos vamos a fundamentar para poder tener un control sobre lo que son los alimentos. Y es por eso que la legislación es tan importante. Hay que tener en cuenta que, como les mencionaba, la legislación no es una sola. Por cada país, la legislación puede variar. Y va a haber quizás un complejo sistema de leyes, y también pueden haber lo que son reglamentos, que muchas veces están puestos con requisitos propios de lo que es el gobierno, o en estos casos por algún operador de lo que es la cadena alimentaria. Por eso es importante tener claro quiénes son los participantes de la cadena alimentaria, para poder cumplir lo que son los puntos, en este caso, que vayan a estar de una u otra manera influenciados con la inocuidad y con la calidad adecuada de lo que son los alimentos. Entonces, ¿a qué decimos con la calidad adecuada? Para que quede un poquito más
claro esa palabra de calidad adecuada. Cuando yo hablo de adecuada, si ustedes se acuerdan de la materia de control de calidad, hablamos de la definición de calidad como un producto o un servicio, un bien que cumple con los requisitos del cliente. En el caso de los alimentos, que esto tiene que quedar claro para ustedes, debe cumplir los requisitos del cliente, pero también debe cumplir los requisitos legislativos y normativos obligatorios que marca una ley. Y muchas veces esta ley está, obviamente, si es que se viola o no se cumple, vamos a tener una sanción ya sea económica o por supuesto puede derivar en una situación de cárcel. Entonces, o en este caso, una situación que inclusive puede ser mucho más grave para lo que es la persona que infringe. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener también muy en cuenta. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a hablar que la legislación alimentaria puede tener mucho significado. Las personas, o ciertos entendidos, hablan, los juristas hablan, perdón, indicando que la legislación alimentaria es un conjunto de leyes que van a regular lo que es una producción, el comercio y la manipulación de los alimentos. Y por supuesto, desde esa manera, si ustedes se ponen a pensar, va a abarcar o va a estar dentro de este contexto lo que es la regulación y el control propio de lo que son los alimentos, la inocuidad propiamente dicha y aspectos que van a estar muy relacionados de otra u otra manera con el comercio de lo que es los propios alimentos. Entiéndese también en este caso como aquellas materias primas que están dentro de esta cadena. La legislación alimentaria también pretende establecer aquellos requisitos mínimos, por si acaso, de calidad, que tienden de una u otra manera a garantizar que los alimentos van a estar producidos de una manera tal, fidedigna, en otras palabras, que no se encuentren adulterados, ni que estén de una u otra manera, por si acaso, sujetos a ninguna práctica fraudulenta. En este caso, quiero que quede bien claro. Entonces, la ley o la legislación es clara. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que va a garantizar que no haya fraude? Y lo que se pretende es que el consumidor no sea engañado de una u otra manera. Entonces, eso es lo que se persigue. Entiéndase también como consumidor aquellas personas que compran en grandes cantidades lo que es un determinado producto alimenticio para luego venderlo a una menor, obviamente a unidades menores. Entonces, eso también tiene que quedar claro. Otro punto importante que es la legislación alimentaria también abarca, por supuesto, el suministro de aquellos alimentos que están destinados también para el consumo, se puede decir así, también para el consumo animal, lo que se denomina en algunas bibliografías como los piensos, o lo que nosotros conocemos como alimento balanceado, ¿no es cierto? Y por supuesto también están todos esos alimentos que están direccionados de una u otra manera a que se llegue a lo que es el consumidor final. Entonces, todo esto, lo de que es legislación alimentaria, como ustedes pueden ver, está relacionado de una u otra manera con toda la cadena de lo que es la alimentación, o en este caso con la cadena de producción. Y bajo ese contexto, algunos países hablan de la legislación alimentaria como quizás un término, por así decirlo, específico o único, que va a relacionar con un tipo de ley que va a dar lo que son disposiciones que van a garantizar
directamente lo que es la producción de alimentos que son inocuos y de calidad. Y es ahí donde nace, por ejemplo, lo que se denominan los códigos. Ustedes van a conocer uno quizás, y que lo pueden encontrar en el internet, y es de uso general, y lo encuentran fácilmente, que es el código argentino. Código argentino, normalmente de alimentos, ustedes lo encuentran, lo bajan en internet, y ese ha sido elaborado, y es modificado, y tiene sus enmiendas, por supuesto, cada cierto tiempo que se les hace, que es hecho por organismos, por el mismo Estado, ¿no? Entonces eso lo van modificando. Eso, por ejemplo, hay ese código con el cual se basan para poder normar todo lo que es la producción de alimentos, el consumo y el comercio. Entonces, y hay un ente que es muy parecido al SENASAC, en este caso el SENASA, por el cual ellos regulan la producción de lo que son los alimentos, ¿no? Entonces, eso es muy importante también para ellos poder manejar. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, ellos manejan, si no me equivoco, Chile es el DIGESA, que también maneja sus propias normativas. Chile tiene sus propias normativas, por la cual, Perú es el DIGESA, tiene sus propias normativas, y el DIGESA, en este caso el DIGESA es el que maneja, es la par del SENASAC, que maneja justamente toda esta parte de leyes para poder aplicar dentro del territorio peruano. Pero ¿qué pasa, bueno, con otras situaciones, ¿no? Entonces, hay casos donde cuando no hay una actualización de leyes y reglamentos, pueden suceder casos en que se puede tener situaciones en que se tenga que tomar normativas de otros lugares, y eso se puede hacer. Entonces, los organismos reguladores tienen que tomar normativas de otros lugares que sí se encuentran mayormente, sufren una mayor actualización, y lo pueden hacer, pero obviamente hay que tener en cuenta que algunas veces los consumidores o la misma industria no va a tener una claridad con respecto a esa normativa que se está aplicando. Hay veces que los mismos países que utilizan ciertas normativas van a tener que tener en cuenta que hay que hacer estas actualizaciones de lo que es la legislación en conformidad justamente con lo que son acuerdos internacionales. Este año, el año pasado hubo una reunión, el año pasado ha sido una reunión de lo que es el Códex, y a nivel Bolivia a nivel Bolivia se nos invitó a poder participar para ver justamente toda esta parte. Bueno, Bolivia no tiene directamente, lo voy a explicar un poco, no tiene voz sobre algunos comités, solamente puede estar presente en lo que es estas reuniones y hacer lo que son sugerencias a aquellos países que sí tienen un voto como tal. Entonces, y en este caso, bueno, cuando hay una conformidad con acuerdos internacionales y hay que hacer lo que es una modificación a ciertas legislaciones, entonces, bueno, ahí hay que tener ciertas situaciones en las que es un poco más difícil poder hacer modificaciones, o los países se sienten un poco más presionados por hacer ciertas modificaciones sobre sus legislaciones para que estén de acuerdo con las normativas internacionales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las de que se tienen con el Organismo Mundial del Comercio, que eso es las que rigen todo esto, ¿no? Y que obviamente tratan de que todos los países estén bajo ese mismo sistema para poder tener una regulación mucho más fácil, y que sea también al mismo tiempo una situación de poder comercializar de manera justa los alimentos desde un punto de vista normativo, ¿no? Y obviamente que sean alimentos de calidad. Otro punto importante que en sí podemos decir con todo esto, como ustedes están viendo, que hay una definición general que nos da la FAO y la OMS. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa
OMS. ¿Qué significa la OMS? ¿O qué es la OMS? Eso está fácil. Organización Mundial de la Salud. Muy bien, excelente. Eso está fácil porque hemos escuchado todo el tiempo de la OMS, que hasta ahora hay muchas situaciones que podemos decir, algunas dudas que tenemos sobre esa organización quizás, actualmente. Puede que sí, puede ser, pero... ¿Y qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? ¿Alguien sabe qué es la FAO? ¿Alguien se acuerda o alguien escuchó alguna vez? Creo que, ingeniera, buenas tardes. La FAO pues, es una sigla que está en inglés, ¿no ve? Sí. Pero creo que significa organización, una organización. Organización, muy bien. ¿Qué más? Ajá. De las naciones de alimento, algo así, unidas para la alimentación, algo así. Algo, vamos por ahí cerca, tibio. ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguien más se acuerda? Está relacionado con los alimentos, eso es importante, que nos acordemos. Organización Fundamental Alimentaria. ¿Perdón? Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, si no me equivoco. Vamos por ahí, sí, está relacionado, está muy bien, excelente. Si sus siglas en inglés... como está en inglés. Sí, está muy bien, esa es la traducción. Porque sus siglas en inglés son Food Administration Organization, eso es en inglés, todo lo que en inglés, pero sí, eso sería básicamente lo que ustedes han, su compañera, que no la tengo ahorita registrada, una de las últimas que intervino, que ese sería el significado. Y yo los felicito porque han sido de todo lo que he dado, lo que estamos dando clases, son muy pocos los que han podido identificar. Y me voy a quedar muy contenta porque un punto importante es que un ingeniero en alimentos debe saber qué significa la FAO. Entonces, porque es parte de la carrera identificar aquellas organizaciones que tienen tuición, vamos a ponerlo así, sobre nosotros, ¿ya? Y que es cualquier ingeniero de alimentos que le preguntan, o a un ingeniero de alimentos que le digan, ¿qué es la FAO? Uno tiene que saber responder, o por lo menos decirlo con sus palabras, qué es lo que es la FAO y por qué es tan importante. Bueno, en este caso, que ustedes saben lo que es la FAO, y me quedo más tranquila, entonces en este caso tenemos dos puntos importantes. No. Muy bien, entonces en este caso tenemos estas dos organizaciones, que por si acaso la OMS también está unido a lo que es la FAO, nos hablan que la legislación alimentaria dice que es un cuerpo legislativo de un país que regula la producción, manipulación y comercialización y control de los alimentos. A mí me gusta desglosar mucho los significados o las definiciones, porque en el momento que nosotros estudiamos, y me incluyo por si acaso, porque uno nunca para de estudiar, tiene que comprender lo que es la definición para poder también tener un mayor estudio de lo que viene y de las otras definiciones que vamos a seguir analizando. Dice que la legislación, volvemos a repetir, alimentaria es el cuerpo legislativo de un país que va a regular lo que es de un país que regula la producción, manipulación, comercialización, control de los alimentos. Imaginémonos a Bolivia, el país donde nosotros estamos y vivimos. Yo les contaba a ustedes que tenemos una legislación alimentaria, o parte de nuestra legislación alimentaria, que está en proceso de construcción. Ya les voy a mostrar por qué. Está en proceso de construcción. Si ese cuerpo está en proceso de construcción, ¿será que va a ser
posible esa regulación de la producción, manipulación, comercialización y control de los alimentos? Yo les pregunto a mis futuros ingenieros en alimentos, ¿creen que será posible? ¿Qué opinan ustedes? Ingeniera, buenas tardes. Yo pienso que sí es posible, ya que, como usted dice, que están todavía formando, ¿no? Preparando digamos, la legislación, ya que en algunas otras materias que hemos llevado, y nos ha tocado, digamos, buscar algunas normas, algunas leyes, y quizás en Bolivia no hay, nos hacen utilizar normas de otros países, ¿no? Tales como México, como Argentina, que también las usan en algunas partes de aquí de Bolivia como una guía, porque puede que no existan algunas normas o algunas leyes dentro de nuestro país. Eso Sí, pienso. muy bien. Muy bien, muchas gracias, Diana. Diana nos menciona eso. Excelente lo que nos dice y es muy bueno el aporte. Claro que se puede porque estamos tomando de otros lugares, pero se hace también un poco más difícil, como decía también anteriormente, los anteriores conceptos, se hacen bien difícil poder entender algunas veces para el mismo productor, aquellos, vamos a ver, los límites de referencia. Ustedes van a ver también, cuando nos ha dicho Diana que ustedes buscaban, inclusive había límites de referencia, normativas que no se aplicaban, valores inclusive que no daban, o sea, no daban dentro de los parámetros requeridos por el tipo de análisis que se manejaban. Entonces no es que no se pueda hacer, sí se puede, pero algunas veces se torna un poco difícil, complicado. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces es acelerar ese proceso, acelerar un poco más, como se dice un poquito en la jerga popular, hay que meterle el acelerador para poder estar al nivel de que la legislación no sea una traba para la producción y sea más fácil poder controlar. Y se pueda prestar lo que es una respuesta oportuna para el consumidor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca en este caso. Miren lo que estamos sacando de la definición. Entonces, por eso nos habla de la definición, esa definición nos habla de eso. La legislación alimentaria es el cuerpo legislativo de un país que regula la producción, manipulación, la comercialización y el control de los alimentos. Tiene que facilitar todo esto, porque si va a ser una traba, nos estamos complicando más. Y entonces ahí vamos a tener algunas dificultades que inclusive el mismo productor y el mismo comercializador no va a saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, ese es un punto, bueno, que ya seguramente, y por supuesto se está trabajando en esto. Vamos a seguir analizando la definición. Y dice, ¿no? En vista del desarrollo técnico creciente, posibilidad de fraudes, adulteraciones, debe ser diseñada en primer lugar para proteger la salud de los consumidores, para proteger contra el fraude y las prácticas deshonestas y para promover prácticas justas con el comercio. Esa es la definición. Entonces, en vista del desarrollo técnico, cuando hablamos del desarrollo técnico, ¿de qué estamos hablando? Yo les pregunto a ustedes, en vistas del desarrollo técnico. Ahí dice. ¿Qué quiere decir esto? En vistas del desarrollo técnico y la creciente posibilidad de fraudes y adulteración. ¿Qué les hace pensar todo eso?
¿Qué creen ustedes? Yo les hago una pregunta, a ver. ¿Por qué creen ustedes que, imagínense que tienen, a ver, vamos a hacer algo fácil, vamos a buscar algo fácil. ¿Por qué creen, a ver, imagínense que ustedes tienen chorizo parrillero, un chorizo parrillero y ustedes, imagínense que va el Senasag y les pide un análisis en particular. Les pide, a ver, les pide prueba de almidón. ¿Por qué creen ustedes que le pediría prueba de almidón? La prueba de almidón. Les estoy cambiando el nombre por si acaso, por las dudas que ustedes no sepan, porque tiene otro nombre. Pero le está pidiendo una prueba de almidón. ¿Por qué creen? Para ver si ese producto cumple con las normas que tiene. Ya, está bien, eso sería una respuesta, pero ¿por qué creen que en sí, por qué el personal técnico de Senasar les estaría pidiendo una prueba de almidón? ¿Por qué estarían controlando el almidón en un chorizo parrillero? Para saber que no estemos adulterando el producto, la composición. ¿Qué característica tiene el almidón? ¿Por qué le agregarían ustedes almidón a un chorizo? Para que le ¿Para dé qué? textura, suavidad, que forme la textura del chorizo. Muy bien, ingeniera. Entonces están agregando, es una opción. Entonces, en vista del desarrollo técnico, de otras cosas que nosotros sabemos, y más aún un ingeniero en alimentos, con ustedes yo me comprendo, y con sus colegas, ustedes futuros colegas también se van a comprender. Y uno se mira, ya sabe algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, pero no toda la gente tiene ética. A nosotros, en algunas, la materia, en nuestras materias de la carrera, de manera implícita a nosotros nos enseñan ética. Y ahorita, por ejemplo, en legislación alimentaria, en estos momentos, implícitamente estamos pasando ética, porque estamos viendo situaciones que estamos velando por la seguridad del consumidor, y eso es parte de la profesión nuestra, de tener ética, ética de cuando las cosas se están haciendo mal, entonces decirles y decir, yo no voy a participar en algo que va a causar daño a la gente. Pero hay gente que no tiene escrúpulos, y no tiene ética, vamos a ponerlo así, y lamentablemente dentro de todo este desarrollo del técnico, de nuevas tecnologías, etcétera, y como hay crecientes posibilidades de fraude, entonces lo que se busca con esta legislación, con la regulación, es frenar todo esto para proteger la salud del consumidor. Entonces, y velar obviamente para que no hayan esas prácticas que son deshonestas y que obviamente me van a hacer un poco más de dinero. Digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a darles un ejemplo. No voy a decir que las cosas están... estos son criterios que una persona debe tener. Un ejemplo, hace años atrás, les voy a dar un ejemplo. La norma de bebidas gaseosas decía que el grado Brix... ¿qué son los grados Brix? Primero, para que todos nos entendamos. ¿Qué son los grados Brix? ¿Alguien me puede decir? Sólidos solubles. Muy bien, excelente. Son los sólidos solubles. Son los sólidos solubles. Ahí estamos todos claros. La norma de bebidas analcohólicas, las cuales regulan las bebidas gaseosas, por si acaso, regulan las bebidas gaseosas, tenían que, el mínimo era 8 grados Brix. Y el superior, bueno, creo que ahorita no me recuerdo muy bien, creo que era 14, no me recuerdo mucho, ¿no?
Hace unos años bajó a 6. O sea, bajó a 6. De 6 a 8 quizás ustedes no le verán mucha diferencia, quizás. Pero el dulzor o el umbral, vamos a ver, ¿qué es un umbral? ¿Alguien me puede decir qué es un umbral? ¿Dónde vemos esa palabra de umbral? ¿Alguien me puede decir? No se escuchó nada. ¿Qué es el umbral? ¿Cuál es la palabra de umbral? Acabo de decir la palabra umbral. Estaba diciendo que de una diferencia de grado de Brix de 6 a 8, puede ser que si uno lo escucha no haya mucha relación o haya muy poca diferencia, pero cuando uno detecta con el umbral, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el umbral? O el umbral de sabor. ¿Qué es el umbral de sabor? ¿Podría ser el espacio que hay de una cosa hacia otra? O en este ¿Y qué caso, vendría a ser ese espacio como, hacia otro? como usted habla, digamos, las dosis que antes era 8 y les redujeron a 6, entonces ese pequeño, ay, no sé cómo llamarlo. Sería la ¿En qué sensación, ¿Perdón? la primera sensación que se siente al probar algo, la cantidad que se puede ser percibida. Exacto, muy bien. Entonces, la cantidad o la sensación percibida, en este caso del sabor, del dulzor que uno va a sentir, es en este caso va a ser, el dulzor casi no se siente, uno lo palpa, y más aún en Santa Cruz, en Bolivia, que estamos acostumbrados a consumir productos dulces, entonces muy dulces, el gusto de las personas es así, entonces el consumidor le gusta el sabor dulce, por si acaso, le gusta el dulce, entonces ha bajado a 6. Ahora, quiero que ustedes analicen la Coca-Cola, no estoy, por si acaso, no, esto es algo particular mío, y yo estoy haciendo análisis, no trabajo con Coca-Cola, por si acaso, y tampoco estoy diciendo que Coca-Cola está haciendo algo mal, o cualquier otra bebida está haciendo algo mal. Yo quiero que ustedes analicen. Si yo estoy bajando de 8, analicen por favor como ingenieros, de 8 a 6, ¿qué le estoy quitando? En otras palabras, su compañera dijo de 8 a 6 de sólido soluble. ¿Qué le estoy quitando? Dulzor. Dulzor. ¿Y eso qué le estoy quitando en otras? ¿Qué materia prima le estoy quitando a una bebida analcohólica? O en este caso a la gaseosa. Yo puse ejemplo a la Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué le estoy quitando? Si le estoy quitando dulzor, ¿qué le estoy quitando? Sabor. Sabor. ¿Pero qué materia prima le quito? Azúcar. ¿Perdón, Diana? Sacarosa, azúcar. Sacarosa, y la sacarosa vendría a ser, pongamos una palabra más simple, el azúcar, ¿no es cierto? El azúcar. Pero si yo estoy diciendo que a mí me gusta, a mi consumidor le gustan las cosas dulces, ¿cómo voy a sustituir ese dulzor? ¿Con qué? ¿Con qué lo puedo sustituir ese dulzor? ¿Le quito el dulzor? Stevia. Ya, la stevia, muy bien. Stevia, ¿qué es en general, qué es la stevia entonces? ¿Es un? Edulcorantes. Un edulcorante. Es un edulcorante permitido. Tenemos una serie de edulcorantes permitidos. Perfecto. Excelente. Pero todos sabemos que la stevia a lo largo del tiempo y el contacto con un gas carbónico en este caso,
empieza a degradarse y tener un mal sabor. Entonces no podemos utilizar lo que es una stevia en este tipo de bebidas. Tenemos que usar otra. Y quizás la que mejor funcione en este caso vendría a ser quizás una fructosa. Estoy hablando así de manera rápida. Entonces tengo que utilizar una fructosa. Una fructosa. Entonces sustituyo la fructosa por sacarosa. Y por supuesto, que tiene acuérdense cuando vieron toxicología, me imagino que se acuerdan de toxicología, ¿no es cierto? Entonces ahí vieron que nos enseñaron que cada edulcorante tenía un nivel potencializador de dulzor, ¿no es cierto? Y yo voy jugando con esos niveles potencializadores de dulzor para poder justamente tener equivalencias o poder potencializar más el sabor del dulce y combinar. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque si yo estoy quitando azúcar, estoy invirtiendo menos dinero, ¿no es cierto?, en una materia prima. Y el edulcorante es mucho más barato. Entonces estoy ganando dinero como industria. No estoy ganando más, estoy poniéndole a mi bebida, le estoy poniendo menos materia prima, que en este caso vendría a ser azúcar. Estoy comprando edulcorante, pero voy a echarle menos edulcorante porque va a tener un mayor potencializador en el nivel de dulzor. Mi consumidor va a detectar lo que es el nivel de dulzor, por supuesto, lo va a sentir un poquito medio dulce, por supuesto, o un poquito raro quizás, pero con el gas carbónico se le va a pasar. ¿Sí? Por si acaso, la fructosa está permitida por ley, por si acaso. Todas sabes, ¿no? O la sucralosa también, por si acaso también. Por eso se puede, sin ningún problema, porque la fructosa viene de la fruta y la sucralosa, el edulcorante, la sucralosa está totalmente permitida, que se está usando la fructosa sintética y la sucralosa sintética se está utilizando, las dos, entonces se están utilizando. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, esa es la manera, y todo eso está regularizado. Fuera caso muy diferente, por si acaso no se está cometiendo fraude, no se está cometiendo fraude. Pero, ¿cuál es el problema de la normativa? Que ahí, en esa normativa que se aprobó, no se sabe cuántos participantes estuvieron. Porque solamente estuvieron en esos participantes un grupo de industrias, no estuvo toda la comunidad. ¿A qué me refiero? A todo el sector de la población. Entonces, ese es el problema. Tenemos una situación en la que solamente está un grupo industrial, 2 o 3 grupos de personas más, y no está todo el sector que debería estar diseñando lo que son las normativas. Eso pasa lo que es en ciertos lugares, ¿no? Entonces, y también pasa en lo que es en Bolivia. Por eso es esa deficiencia que algunas veces hay en lo que es Bolivia y lo que se está trabajando para que no ocurra. Y es lo que hay que seguir trabajando, por supuesto, y hay que mejorar. Entonces, todo es una mejora continua. Entonces, eso es lo que hay que hacer, mejorar. Entonces, eso es un punto que por eso les mencionaba que hay que estudiar, hay que ver. Y eso ustedes lo van a saber también con lo que es la práctica. Entonces, eso es una crítica constructiva a lo que es justamente a la normativa, a una normativa que se elaboró, por si acaso, ¿no? Y que uno va a ir viendo más adelante cuando uno se da cuenta, ¿no? Obviamente, como industria a mí me conviene, ¿no? Ahora sí, eso sí, si ahí o se utilizan ciclamato, ahí sí, por supuesto, ahí ya eso está penado bueno, de aquí está penado en Argentina, está penado en otros lugares, ¿no? Porque el ciclamato, como ustedes saben, eso no se puede utilizar, ¿no? Entonces eso es tóxico. Aunque en algunos lados se vende todavía el ciclamato. Entonces, pero nosotros sabemos que el ciclamato a lo largo está comprobado que edulcorante que produce cáncer. Eso está comprobado, ustedes pueden ver los estudios que están en el internet. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que
ver y analizar, uno, con lo que son las definiciones, lo que hemos hecho ahorita con las normativas, estudiarlas, verlas y saber el por qué. Y no utilizar solamente las normativas al ras de la norma, o sea, al ras del límite algunas veces, como en el caso que les mencionamos, por ver qué es lo que va a ocurrir, digamos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta por qué de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos de la legislación alimentaria? Primero, brindar la información actualizada sobre los requisitos para la producción y obviamente la comercialización de los alimentos del país. Eso es muy importante. Asegurar, por supuesto, lo que son los alimentos inocuos. ¿Qué significa inocuos? ¿Alguien me puede decir? Libre de Libre de microorganismos. Libres de microorganismos. ¿Perdón, Diana? Libres Para de consumo microorganismos y aptos para el consumo humano. Libres de microorganismos, Microorganismos. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra definición que me puede dar de inocuo? ¿Qué significa inocuo? ¿Nos quedamos con eso? Libre de microorganismos, que no cause... ¿Qué más? ¿Nadie más? Nos quedamos con eso entonces, ¿no es cierto? Libres de microorganismos. Diana, ¿puede volver a repetir, por favor? Inocuidad, libre de microorganismos y apto para consumo humano. Libre de microorganismos y apto para el consumo humano. ¿Y qué significa apto para el consumo humano? Que lo puede consumir la persona y Significa no va a que no causar puedo- ninguna alteración. que no causa intoxicación o infección o Que no enfermedad al cause consumidor. Muy bien, entonces eso mismo también, que no cause lo que es ninguna enfermedad. Entonces, lo que es las personas. Entonces también, eso es también un punto importante de inocuidad. Libre de microorganismos, pero también será solo de microorganismos o qué otras cosas más podría ser. ¿Será solo eso? ¿O algo más? No, yo dije microorganismo porque fue lo que me salió, pero no solamente hay microorganismos, no están las bacterias, cualquier otra cosa que pueda dañar a los alimentos. Toxinas, también, bueno, productos o Bacterias, aditivos hongos. tóxicos. Muy bien, entonces tenemos entonces tener en claro que la inocuidad abarca también, bueno, en este caso que el alimento, como decía su compañera, era apta para el consumo humano y que obviamente no cause daño, pero ese causar daño, que no causa enfermedades, está relacionado en parte con los microorganismos, pero puede ser que tengamos alguna serie de elementos que también pueden causar daño y que no sean relacionados con lo que son los microorganismos, ¿no? Entonces, como puede ser sustancias que son tóxicas de una u otra manera, o que en algún descuido del personal se haya producido lo que es algún tipo de situación en que el producto se haya visto contaminado y que puede llegar a dañar a la persona, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que es la inocuidad. Otro punto o objetivo de lo que es la legislación alimentaria es producir un impacto positivo en salud pública, que eso es importantísimo, en el desarrollo social, en el desarrollo económico y por supuesto también en las relaciones comerciales entre los países. Yo les comento algo, y ahora que vemos la parte de salud pública, entonces toda situación que tenga que ver con los alimentos y el consumo de alimentos o alteración de alimentos es un daño a la salud pública. Entonces, si nosotros hacemos una adulteración o hacemos o algún producto se ve perjudicado de una manera, entonces es un daño a la salud, un atentado a la salud pública y por ende, al ser un atentado a la salud pública,
directamente es un delito a lo que es al Estado. Entonces, al ser un delito del Estado, entonces al Estado, bueno, señor, usted va a la cárcel, o señora, usted va a la cárcel. Entonces, eso es la gravedad de la producción de lo que es alimentos. Entonces, bueno, vamos a decir esto de lo que es legislación alimentaria, cómo impacta en la salud pública. Primero, cómo impacta en la salud pública, porque hay un establecimiento de las normas y reglamentos que deben estar actualizadas con bases científicas, que sirvan justamente por un control efectivo en lo que son la inocuidad de los alimentos. Y tengo acá una fotito, ahí dice 2011, mejor dicho acá 2011, que esta no está protegida por ley, por eso mismo he colocado 2011, pero IBNORCA tiene catálogo de normas, que está en este caso es el último, si no me equivoco, es este año. Ustedes pueden ver y tiene la parte de normativa boliviana para lo que son alimentos, una parte específica para lo que son alimentos y que ustedes pueden ver en el sentido de los nombres, por supuesto. Si uno quiere consultar algún parte en especial, lo puede hacer, o si no, ya a comprar directamente lo que son las normas. Un punto importante que yo quiero mencionar aquí, que lo vamos a ver un poco más adelante, si bien las normativas de IBNORCA son voluntarias, al no tener normas propias o desarrolladas Bolivia, o el Estado boliviano no ha desarrollado normas, el Estado boliviano toma las normas bolivianas de IBNORCA como ley. Y por ende, por más que no sean, ellos digan que no sean obligatorias, al tomar al Estado como obligatorias, entonces pasan a ser como parte de la ley. Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta, porque ha habido discusiones sobre ese tema. Entonces, no, pero los de IBNORCA dicen que las normas no son obligatorias, pero cuando, por ejemplo, el SENASAG o la alcaldía o el CEDES las utiliza para hacer lo que son sus inspecciones o tener referencia como inspecciones, automáticamente se vuelven obligatorias. Porque lo utiliza el organismos reguladores. Entonces, ahí ya automáticamente se tornan obligatorias. Entonces, eso hay que tener también en cuenta y hay que entenderlo y explicar, en este caso, si nosotros trabajamos para personas que no están en el rubro, o nuestros jefes no están en el rubro, es para hacerles entender esa situación. Entonces, que tiene que quedarles claro. Entonces, si caso muy diferente, por ejemplo, como ocurre en Argentina, que al tener un código argentino, ellos se basan en el código argentino y las normas de la ENOR, que es como si fuera lo mismo, el par de IBNORCA en Argentina, esas normas sí son, no son de carácter obligatorio, ¿no? Porque Argentina tiene su código boliviano, su código argentino de normas para alimentos. Pero al Bolivia no tener algo así, automáticamente toma las normas bolivianas y eso se vuelve ley. Entonces, esa es la situación y la particularidad que ocurre en el país. Entonces, y eso también, por si acaso, cuando hay personas extranjeras que trabajan con nosotros, hay que también explicárselas. Entonces, para que tengan en cuenta también. Porque eso va a ocurrir. ¿Cómo impacta en el desarrollo social? Bueno, eso está muy fácil porque en este caso hay una mayor disponibilidad de alimentos, con una disminución del creciente riesgo, obviamente, de la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hace años se tuvo problemas con respecto a este tema, y por supuesto, bueno, esto al facilitar el desarrollo de lo que es la mayor disponibilidad de alimentos, obviamente ayuda también a que situaciones de que antes no se tenía el control, obviamente pues, se pueda hacer. En el impacto económico, por supuesto, al tener una mayor disponibilidad de alimentos,
hay un aumento justamente en este caso de la exportación, aunque actualmente hay una ley que está prohibiendo, hay una prohibición justamente contra lo que son las exportaciones, pero lo que generalmente ocurre, hay esta situación, es que genere una mayor competitividad y por ende haya una situación de mayores divisas de ingreso al país por esta situación como tal de exportación. También hay un punto importante que yo les quería comentar, que es la conformación general de una legislación. Entonces, ¿cómo se da? En este caso, tenemos una ley alimentaria básica, que es la que ustedes, yo les mencionaba, por ejemplo, este código argentino, o hay un código también en Brasil, que es el que marca lo que es la ley general, con la ley básica, y que hay lo que son los principios generales como tal, que habla de una normativa general, y por supuesto lo va desglosando posteriormente. Y hay lo que es un reglamento específico que tiene los decretos, resoluciones y disposiciones, y obviamente lo que tiene son las normas, que las normas para nosotros vendrían a ser las normas bolivianas que todos conocemos como tal. Eso vendría a ser lo último, pero que generalmente todos en el sector manejamos, ¿no? Pero hay una ley. Por si acaso, lo que nosotros debemos conocer también es la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué es tan importante manejar la ley de defensa del consumidor? Porque ahí, en esa ley de defensa del consumidor, conocemos los derechos del consumidor, por supuesto, que también nosotros somos parte de esa ley, y al conocer la ley, conocer esta ley, nosotros sabemos qué es lo que qué situaciones podrían, en este caso, afectarnos como productores de alimentos al momento de elaborarlos. Y qué pasaría si se ve perjudicado, obviamente no nosotros con ninguna intención de dañar a las personas, pero sí qué pasaría si hay alguna situación de que, Dios no lo quiera, que dañemos a lo que es alguna persona si es que no se ha podido realizar algún tipo de control o algo ha pasado que se nos haya escapado de lo que es la producción. Hay que tener en cuenta también que hay cierto tipo de normativas que se denominan en este caso normas horizontales y lo que son normas verticales. Y el objetivo justamente como tal de las normativas es que, al igual que como vimos de manera general, es proteger la salud de los consumidores, asegurar obviamente las prácticas equitativas de lo que es la comercialización de lo que son los alimentos, y de una u otra manera tratar de colaborar a lo que es la labor de la normalización internacional sobre los alimentos. ¿Por qué se hace hincapié en la normalización internacional de los alimentos? Porque al tener de una normalización genérica, vamos a ponerlo así, a nivel internacional, va a ser mucho más fácil controlar los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos los mismos límites de control, tanto en Argentina como Perú y en Brasil, va a ser mucho más fácil poder comunicarnos, y cuando yo quiera mandar, ejemplo, mi yogur a lo que es bueno, es más difícil exportar yogur a la Argentina, pero bueno, es un ejemplo que les doy. Mi yogur a la Argentina, no me tengan que pedir nuevamente análisis para poder hacer el control porque mis límites son diferentes. Un ejemplo, ¿no? Mis límites de control, para ver. O ver en este caso cuáles son mis parámetros. Entonces, eso es una de las situaciones. Y obviamente para que la comercialización sea mucho más fácil. Otro punto importante es, como ustedes lo vieron, yo me acuerdo que esto se ve en análisis de alimentos, creo que sí que es en análisis, que el Códex Alimentario. Todos sabemos que el Códex Alimentario va a ser un conjunto de normas directrices y códigos como tal de prácticas aprobados por la Comisión del Códex Alimentario como tal. La convención obviamente es conocida como la CAC, que va de una u otra manera va a realizar lo que es el análisis de las normativas alimentarias
y en este caso, bueno, está regularizado por la misma FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tener en cuenta también que un punto importante que tiene el Códex Alimentario es que si no encontramos en los países de la región o los países cercanos a la zona nuestra donde estamos, algún tipo de alimentos, normativas que estén relacionadas con algún tipo de alimento, nosotros podamos recurrir al Códex Alimentario, donde nosotros ahí tenemos la información necesaria para poder justamente investigar o basarnos en lo que es la normativa. Un poco bueno para recordar, ustedes saben, el Códex Alimentario es un programa conjunto de lo que es la FAO y la OMS sobre lo que es la normativa de alimentos, y se dio con la creación de lo que es la Organización Mundial del Comercio, para tratar de lo que es la integración general de lo que es la economía, y promover lo que es la comercialización como tal de los alimentos, y tener un mayor impacto en lo que es en el consumo. Algo que hay que tener en cuenta es que el Códex Alimentario tiene lo que es un rol. Como yo les comentaba, Bolivia tiene presencia en el Códex, tiene participación no como tal, presencia sí, pero hay una oficina en La Paz, y la oficina de La Paz, esta es la que está en contacto directo con el Códex Alimentario. El rol del Códex Alimentario es coordinar los trabajos de normalización de alimentos como tal, y un punto importante es que favorece lo que es la discusión intersectorial y la multidisciplinaria. Si bien nosotros no intervenimos directamente en lo que es las discusiones, sí se puede presentar a través de alguno de los países directamente dentro de los paneles de discusión algún tipo de propuesta, se hacen las consultas y se hace lo que es se da lo que es una opinión como tal, o se introduce lo que es una propuesta y uno de los países es el que lanza la propuesta como tal. El rol también del Códex es asegurar que las normas sean establecidas con base científica y de manera transparente. ¿Qué es lo que es una base científica? Hace años atrás, ¿qué es lo que se decía? Se tenía una normativa y estos son los límites, este es el método de ensayo que se va a utilizar para poder establecer lo que es un tipo de análisis para hacer el control de lo que es los parámetros que van a determinar en este caso la calidad de lo que es el alimento. Así se hacía antes, pero ahora no, se pide que todo lo que sea, todos los límites o los análisis o lo que es los métodos de ensayo que se van a utilizar tienen que estar con lo que son estudios estadísticos. No deben presentarse, bueno, yo digo que esta norma y punto, antes se hacía así. No, ahora es con una base científica y de manera transparente. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Quiénes participaron? ¿Cuántas personas estuvieron presentes? ¿Cuántas veces se reunieron? ¿La consulta se hizo pública? ¿Cuántas veces se publicó en la prensa? Etcétera, etcétera. Esa es la función que busca justamente el Códex, que asegurar que las normativas realmente se dieron a conocer. Y algo importante también, que las normas Códex se basan sobre los trabajos de dos entes que son, por así decirlo, reguladores como tal, o que están trabajando sobre lo que son regulaciones como tal, que son la GSFA, que es el Comité de Expertos, que es basado sobre aditivos alimentarios, que es la base fuerte ahora para poder ver toda esta parte de normativas, y por supuesto la GMPR, que es el Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas, que es también lo que se está moviendo bastante ahora. Ahí ustedes tienen los comités, no lo vamos a ver todo, porque si no, no acabaríamos todo lo que es el semestre,
pero sí ustedes están viendo los comités que se manejan. Tenemos los que son de asuntos generales y los que ven normativas generales, por así decirles, que son los horizontales, que yo les hablaba de normativas horizontales, y los comités sobre productos, que son las normativas verticales. Si ustedes se dan cuenta, cada normativa o cada grupo de normativas está relacionados con un país. Estos países son los que tienen la presidencia de esos comités, o los que tienen o son líderes en este caso en lo que son esos comités. ¿Por qué se eligen estos países o por qué están estos países? Porque son, uno, los mayores exportadores, o son los que tienen una mayor producción de un determinado producto, como es el caso, por ejemplo, o son los mejores fabricantes, o de una u otra manera son los que más compran el producto. Y es por eso, bueno, que están a la cabeza de ese comité. Y en este caso, bueno, como ustedes pueden ver, no está Bolivia en estos comités aún, pero seguramente más adelante, con la inclusión de algunos cultivos o de algún tipo de granos y cereales como tal, seguramente ya se va a empezar a incluir o va a estar presente de una u otra manera. Pero sí, yo les comento que sí, ya se toma en cuenta algunas opiniones que se dan. A mí me ha tocado estar en 2 reuniones, por eso les digo que es de 2 reuniones, en las cuales se ha estado de Codex en las reuniones como tal. Obviamente no se puede hablar ni decir nada, pero sí se ha estado para ver cómo se trabaja en estas grandes reuniones que se tienen, ¿no? Entonces es una buena experiencia. Ustedes también están viendo que hay otros comités sobre productos también, que están los azúcares, leches, que está relacionado con lo que es higiene propiamente de la carne, proteínas vegetales. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de carne, uno piensa que va a estar algún tipo de países como exportadores, como son Argentina, como es Brasil, pero no, está Nueva Zelanda, porque es uno de los que más compra carne en el mundo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cereales, legumbres y leguminosas, que tendrían que estar otros exportadores, bueno, en este caso está Estados Unidos, porque es el que más compra también. Aquí hay un error, se debe ser los acuerdos, vamos a corregir acá. ¿Qué importancia tienen los acuerdos? Yo solamente quería que ustedes lo tengan en cuenta. Los acuerdos hacen que muchas de las normativas entren en vigencia más rápidamente. Y es por eso que los organismos, justamente la Organización Mundial de Comercio, que fue la que pionera en la creación de otros comités, como es el caso de la MSF o la OTC, hace que se creen lo que son normativas para poder regular lo que son otros establecimientos, o lo que son otras situaciones como tales, como aquellos lugares o recintos perdón, donde se producen lo que son alimentos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la MSF, que es muy conocida porque elabora normas para lo que son, o han elaborado normas para lo que son normas para microbiología, y que son muy utilizadas, y que también se utilizan para algunos otros tipos de sectores, como la parte médica. También tenemos, bueno, eso quería comentarles, ¿no? Hay otros acuerdos que también se manejan, no los voy a mencionar porque no vienen al caso, pero los más importantes que nosotros nos basamos en ingeniería son los acuerdos que les mencionaba, que son los acuerdos sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, que es la SFC, y los acuerdos sobre los obstáculos técnicos, comercios de la OTC. Espero que no se escuche a mi vecino que está con la música toda la edad, pero bueno, vamos a seguir. Tenemos los acuerdos de la MSF y el Codex, que hacen medidas necesarias para proteger lo que es la salud y la vida de las personas.
Y el Codex protege la salud de los consumidores. Tenemos los acuerdos sobre las medidas de las SFS, de la OMSC, que establece las medidas para la inocuidad de los alimentos, que son necesarias para proteger la salud pública, y los reglamentos nacionales que se ajustan a los códex y que deberán de alguna manera poder satisfacer las necesidades, los requerimientos de los acuerdos que se han hecho con la MSF. Tenemos lo que es también el uso seguro de aditivos alimentarios. Este punto es muy importante. Bajo ese contexto se hizo un control riguroso para eliminar lo que son los ciclamatos y las sacarinas, de lo que son las producciones, de lo que son de alimentos, y asegurarse de que no se utilicen a nivel mundial. Y por supuesto ahora lo que se está haciendo es hacer lo que es un control de los residuos de pesticidas y plaguicidas, y también lo que son los medicamentos de orden veterinario en lo que son las carnes y algunos tipos más de productos. Por supuesto también hay otros contaminantes de alimentos que marcan esta situación. Es por eso que actualmente en muchos servicios de alimentación a nivel mundial se les exige que tengan proveedores que son certificados de no tener, o sea, de no tener, en este caso, materia prima, o tener, en este caso, proveedores que no utilicen productos que tengan lo que es residuos de plaguicidas o pesticidas, y a lo que son medicamentos, ¿no? Residuos de medicamentos. Entonces eso para comentarles, ¿no? Como un dato importante que se está logrando. También hay disposiciones de calidad y requisitos nutricionales que se están tomando en cuenta según los acuerdos de la OTC, que son ya los acuerdos técnicos, en los que se habla de requerimientos dietarios, en los cuales se debe tener, donde se han mejorado lo que es inclusive la ingesta, y que se ha pedido que se baje la ingesta calórica a lo que son los 1100 kilocalorías, que es una de las mejores que se ha pedido. Inclusive hay una situación de pedir una disminución a lo que es con lo que es los efectos de la pandemia. Como ustedes saben, la mayoría de las personas, fueron muy pocas personas que bajaron de peso durante el año, y casi un año que estuvo la gente encerrada. Entonces se pidió que se regularizara y que se bajara lo que es la ingesta calórica diaria hasta 1800, para reducir los niveles de una dieta que se había visto enriquecida por ciertas situaciones. También bajo este concepto de los acuerdos que se hicieron entre la OTC y el Codex, se mejoró, se hicieron diferentes tipos de métodos de análisis, y por supuesto se regularizó lo que es el etiquetado. En este punto yo recalco que para Bolivia fue un antes y un después. Aquí sí intervino bastante el Codex y las regulaciones y las normativas, porque en Bolivia no se tenía una clara todavía lo que era el etiquetado de alimentos. Y hace como más o menos unos 8 o 9 años, recién se ha tomado las riendas, por así decirlo, de poder hacer un etiquetado que esté bajo la normativa que se maneja actualmente, y por supuesto que sigue la mayor parte de los países del mundo. También hay que tener en cuenta que hay acuerdos que van a regular todos los que están en función de las normas alimentarias, y que no están en los acuerdos posteriores, que son como la MSF. Y hay que tener en cuenta que hay que buscar lo que es las finalidades legítimas. Hay que tener en cuenta también qué es lo que se quiere lograr, y hay que también tener una situación de poder buscar un periodo de lo que se determina, de lo que es la de vigencia de cada una de estas partes. También hay que mencionar que los acuerdos van a regular también los aspectos de las normas alimentarias como tales, y que tenemos que tener en cuenta que hay que establecer periodos también que, donde no, en este caso, donde no existan lo que es un conocimiento como tal de lo que son las reglamentaciones,
donde no haya lo que es una falta, lo que hay una falta de comunicación como tal en los lugares, y una de lo que son certificaciones muy defectuosas o lo que son confusas para lo que es el productor. Entonces, esto es lo que dificulta también la implementación. Hay que tener también una situación de entendimiento con las normativas nacionales. El Códex siempre va a ser una referencia para lo que es la actualización de los códigos alimentarios nacionales, y es por eso que la normativa regional es un punto importante también para tener en cuenta. El Códex es la referencia para establecer lo que se denomina las normas regionales, como por ejemplo el Mercosur, las normas europeas o de la Comunidad Europea, o las normas NAFTA, que también se les dice. Y tenemos las normativas internacionales que están en un punto de referencia para las OMC. Y es por eso que su compañera hablaba de que cuando nosotros no tenemos una normativa en el país que nos sirva para poder realizar un análisis a un alimento o poder estudiar lo que son los límites de referencia, tenemos que recurrir a otras normativas para poder aplicarlas. Entonces, bajo ese contexto, nosotros podemos utilizar esto, pero lo que provoca también, hay que ser muy críticos en esto, quizás sea una confusión. Un ejemplo que les doy, hace años también, bueno, tantos años, hace unos 5, un poco más, unos 8 años, se tuvo problema porque no había una normativa, si bien la normativa de bebidas, de licores destilados, hablaba como tal de ciertos productos, no hablaron, por ejemplo, de la normativa del tequila. Decía la normativa de tequila, de las bebidas, destiladas, que tendrían que estar exentos de metanol. Y la sorpresa es que el tequila, por el tipo de, a pesar de que es una bebida destilada, dentro de su producción sí lleva un contenido de metanol. Entonces, en este caso, en México, es permitido el metanol, o sea, con una cantidad, cierta cantidad, ¿no? Y el tipo de tequila que se trajo al país, que era de muy alta calidad, decía que tenía una concentración de, una concentración de metanol, y por ende fue rechazado y no se dejó vender en el país. Entonces realmente fue una situación bastante confusa, por eso le he hablado de la normativa puede algunas veces tener ciertas situaciones en la cual desde México decían, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué rechazan un producto si acá en México sí se consume tequila con ese grado de metanol, pero aquí en Bolivia no? Entonces, al final, ustedes saben que sí se consume tequila ahora en Bolivia. Entonces ya saben cuál fue la historia y se terminó, pero antes de poder consumir tequila acá en Bolivia, hubo muchas situaciones en las cuales se tuvieron que negociar muchas cosas para poder explicar que, bueno, que sí que estaba permitido, y estudiar las normativas para poder permitir ese producto que llegue al país. Entonces, pero estaban dentro de lo que son los acuerdos dentro del Códex Alimentario y lo que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, para que ustedes también vean esa confusión. ¿Sí? Diana, adelante. Una consulta de acuerdo a lo que usted estaba comentando ahorita sobre la bebida del tequila. Digamos, en este caso, como usted dice, hubo esa confusión entre Bolivia con ese producto. Sí, no estaba permitido acá en Bolivia, pero en México sí, de acuerdo a su ley que ellos tienen, ¿no? A sus normas. Entonces ahí se podría recurrir a una norma internacional. Claro, se podría recurrir. Porque como no está permitido en Bolivia, pero en México sí. Entonces, no solamente con ese producto, quizás pueda haber otra situación con otro producto, se podría recurrir a una norma internacional que pueda avalar. Exactamente, se recurre a una norma internacional, pero acuérdense que el que tiene la última palabra es la autoridad del país. Y es por eso donde ahí entra la Organización Mundial del Comercio, que es la que va a mediar para que pueda haber esa
situación de resolver lo que son ciertos litigios, disputas que pueden tornarse un poco más graves, ¿no? Nadie se va a pelear bueno, o sea, no es que se pelearon, ¿no? Pero sí había un poco de conflictos, pero ¿por qué no me dejan vender? Digamos, la gente quería vender, es por si acaso un tequila muy conocido, que ahora sí todo el mundo consume, era muy gracioso, ahora lo vemos todos graciosos, pero sí, la verdad era un poco complicado en ese tiempo, pero bueno, la verdad fue, no es que se iban a romper relaciones entre México y Bolivia, pero sí hubo un momento de que sí, la gente no... ¿Cuál es el problema del metanol para los que no saben? El metanol es una sustancia que generalmente se encuentran en alcoholes en alcoholes, claro, que tienen un proceso de destilación deficiente, ¿ya? Entonces, y la norma boliviana es muy estricta, es estricta. ¿Por qué? Porque hay muchos alcoholes que se hacen bebidas con alcoholes de dudosa destilación. Entonces, es por eso que es estricta. Entonces, este producto, que si bien era de muy buena calidad, de su elaboración y de su... porque era un tequila de marca y la fábrica es muy conocida en todo el mundo. Ustedes se pueden dar cuenta de qué estoy hablando, no puedo dar nombres. Y los procesos están certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y está totalmente todo controlado, etcétera. La verdad cumple con todo y su normativa lo permite. Entonces ellos tienen establecidos y ellos exportan a todo el mundo. Pero por esta razón Bolivia no dejaba entrar, ¿no? Porque es muy estricta la normativa, y bueno, nosotros nos manejamos así, por esta situación en la que en Bolivia todos sabemos que hay mucha gente inescrupulosa que utiliza alcohol de dudosa procedencia y prepara bebidas tal cual y las venden. Y obviamente hay grados de intoxicaciones muy severos y la gente termina en el hospital, y ha habido casos que la gente se muere directamente por ingesta de alcohol y por lo que es por el metanol, que es totalmente tóxico en estos casos, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha ocurrido. Pero en este caso, como decía, mencionaba Diana, hay una tercera situación, y cuando esta normativa no está funcionando, no hay un arreglo, digamos, entre estas partes, ahí es cuando entra la Organización Mundial del Comercio y trata de poner una situación de común acuerdo para que las cosas puedan fluir y poder vender lo que son los productos. Por si acaso Bolivia pudo haber dicho que no y no entraba, ¿no? Digamos, no entraba, y ahí nos quedábamos muchos sin probar lo que es el tequila, ¿no? Sin tequila. Bueno, sin tequila, ¿no? Y algunos dirán, no, pero pasa. Y así pasa en muchos lados también, ¿no? Eso le pasó a Japón con, si no me equivoco, con lo que es la guayaba. Tuvieron 2 años sin guayaba. Así, cosas así pasan. Entonces, porque ellos... Perdón, adelante, Diana. Perdón, ingeniera. Entonces, como usted nos está explicando ahorita, en otras palabras, como usted dice que el último que tiene la última palabra en decidir es el país, pero bueno, en este caso hubo una buena solución en nuestro país, porque hay, digamos, he escuchado que en otros países, tales como India podría ser, no permite ciertos productos que puedan ingresar a su país, aunque intervenga la Organización Mundial del Comercio, si ellos determinan que no entran. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Okay. Porque también la Organización Mundial del Comercio también respeta la parte, hay ciertas situaciones, como el caso de la India, que hay de situaciones desde el punto de vista religioso y cultural. Entonces, con esas situaciones ya la Organización Mundial del Comercio
ya no se puede meter, porque es algo del punto de vista cultural. Entonces, eso ya no va contra esas situaciones. Ellos no pueden meterse con eso, algo que es cultural o religioso. Entonces, eso ya no tiene de punto de discusión, porque es ir contra lo que piensa directamente una sociedad o un país, ¿no? Entonces, eso sí ya no lo ven ellos, ¿no? Pero sí estas cosas así como Bolivia, digamos, ¿no? Tequila, digamos, ¿no? Entonces, sí, esas cosas sí pudieran verla, o cuando más pudieran verlo. El caso, por ejemplo, si no estoy muy segura de esto, en un tiempo, ahorita no recuerdo, no sé si ahorita lo estarán haciendo, pero discúlpenme si les doy un dato erróneo. Hubo un tiempo que, por ejemplo, Sofía enviaba productos a la Argentina. Sofía, Argentina les estaba colocando un precio muy alto a lo que era el impuesto a llevar lo que es la carne de pollo a lo que es a la Argentina, o sea, ¿no? Entonces, a Argentina les estaba cobrando muy caro. Entonces, demasiado caro. ¿Pero por qué lo estaba haciendo Argentina? Porque estaba protegiendo su industria, ¿ya? Entonces, no es por pura maldad, digamos, ¿no? Porque cada país está tratando de proteger su propia industria. Ahora, si Bolivia no hace eso, ya es otra cosa, digamos, ¿no? Pero eso es lo que estaba haciendo Argentina, y lo que hizo también Brasil, proteger a su propia industria, no solamente Argentina y Brasil, y lo que hizo también Chile, proteger, ponerle más barreras para poder no dejar meter sus productos. Pero ¿qué es lo que hizo la Organización Mundial del Comercio? Dijo, no, un momento. Está bien que le quieras poner impuestos, está perfecto, pero tampoco le pongas de más. Entonces, esa también es la función que tiene la Organización Mundial del Comercio. Regularizar, aparte de esas situaciones. Hay que ser justos. Si vas a ponerle un impuesto, también no hay que exagerar. Entonces, esa es la situación. Entonces, ahora, si ven que también, si hay una situación de alguna, lo que le pasó, por ejemplo, lo que yo les comentaba de Japón, de las guayabas, que eso me lo contaron a mí, ¿no? Eso fue, en un congreso conocí un ingeniero en alimentos colombianos, y el grupo de colombianos que contaron la experiencia y que hicieron un análisis, y hicieron varios análisis para poder exportar lo que eran las guayabas. Eran varios pueblos, varias regiones, eran unos pueblitos, y lo que hicieron ellos era, por las pymes y todos, exportaron lo que es guayaba a lo que es Japón. Y en Japón les hicieron lo que es el análisis, un análisis para ver organismos genéticamente modificados. Y le salió positivo. ¿Pero por qué le salió positivo? Porque en Colombia hay como como las guayabas tienen unos gusanitos, algo así específicos de las guayabas, que es algo normal que hay en Colombia. Y cuando se llevaron esa carga a lo que es Colombia, por eso le salieron los organismos genéticamente modificados. Pero lamentablemente las explicaciones en Japón y todo, etcétera, etcétera, no fueron suficientes, y lo que hicieron fue toda esa carga que ahorita no recuerdo las toneladas que eran, directamente todas las desecharon. Entonces, lamentablemente todos esos pueblos quedaron o sea, habían cultivado, habían hecho todo, y lo desecharon, y lo que querían es que esa carga volviera a lo que era a Colombia, para poder comercializarla en Colombia a un menor costo y no perder todo, ¿no? Pero Japón directamente los eliminó. Entonces, eso fueron lo que ahí la Organización Mundial del Comercio puso una multa a lo que era Japón, ¿no? Entonces, por no haber, si bien pudo haber tenido otro fin,
para lo que es por si acaso esas guayabas estaban, ustedes todos saben que se puede controlar, podemos utilizar lo que son atmósferas controladas para mantener lo que es la carga, ¿no? No llegaron ni podridas ni nada, o sea, solamente se tomó la muestra y bueno, se toparon con toda esta situación. Esas son anécdotas, ¿no? que comentaron, y ahí la Organización Mundial del Comercio no pudo intervenir para que no voten esa carga, pero sí ya puso una multa en Japón, que Japón tuvo que pagar, ¿no? Eso sí. Gracias, ingeniera. No, a ustedes por preguntar. Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos las normativas y sus distintos niveles. Las normativas nacionales, leyes, decretos y resoluciones nacionales. Las normativas regionales, que es lo que nosotros podemos consultar, que es Mercosur o la Unión Europea. Nosotros obviamente vamos a consultar lo que es Mercosur. Y por supuesto ya normativas internacionales, que ya vendrían a ser, o que en este caso vienen a ser las normativas códex. Entonces, nosotros vamos a partir siempre, ¿no? Normativas nacionales, si no está en el país, vamos a buscar, como decía su compañera, a nuestro alrededor, en países vecinos. Si no encontramos en países vecinos, nos vamos a las normativas regionales, que vendría a ser el Mercosur, y si no encontramos ya en la parte regional, entonces ya nos vamos directamente a lo que es el códex, que eso es lo que tenemos que ir siguiendo nosotros para poder obtener lo que es una respuesta o buscar una respuesta a lo que es en este caso, nuestros productos. ¿Qué pasa si no encontramos? Bueno, en algún lado tiene que haber, siempre hay una solución, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron si es que no tengo tengo un producto que no lo tenga normado, o algún producto final que no lo tenga normado. Si yo no tengo un producto final, o sea, mi producto final no lo tengo normado, pero directamente yo lo que necesito hacer control también es a mi materia prima, y por supuesto empezar a hacer un estudio, o por lo menos un estudio del producto final que yo estoy sacando. Tengo que establecer mis parámetros de producción mismo que yo tengo, por supuesto, para poder trabajar. Y esos van a ser también los parámetros con los que yo voy a trabajar, y voy a saber cuáles van a ser mis límites de referencia. Entonces, si es que yo no tengo una normativa como tal, pero siempre hay, en algún lado siempre hay normativa aplicada, siempre para poder trabajar, la hay, ¿no? Tenemos el códex, tenemos las normativas nacionales, y hay países que ya están trabajando, ¿no? Entonces, sobre lo que es sobre lo que es justamente la normativa. Cuando no había de quinoa, donde estaba justamente aquí en Bolivia, ya Perú tenía algo sobre la quinoa, ya desarrollado. Tenía ya control de humedad, por ejemplo, o límites de humedad, entonces para lo que es quinoa. Perú ya tenía, entonces todavía el códex no tenía, pero Perú ya tenía, entonces podíamos trabajar con Perú, entonces con las normativas peruanas. Eso es un ejemplo que les doy. Siempre hay alguien o algún país que ya está trabajando con esas normativas. Muy bien. ¿Quiénes participan en la preparación de la legislación alimentaria? Ahí está, y eso es lo que yo les decía. Autoridades nacionales, autoridades regionales, productores, las partes de las fábricas, comercializadores de alimentos, representantes de los consumidores, científicos, académicos de diferentes áreas. Lamentablemente, algunas normas de lo que es INORCA solamente llegan a algunas autoridades nacionales y algunos productores. Una que otra universidad participa y el resto no aparece. Es una crítica constructiva. Si bien algunas veces se los invita, algunas veces no se van, otros sí van, es el interés que se debe tener, la seriedad que se debe tener para esto. Entonces, por eso, vuelvo a la definición de legislación alimentaria. Si el cuerpo de la legislación alimentaria no se le toma muy en serio para la construcción, nos va a costar un poco poder realizar la regulación, el seguimiento, etc. Entonces ahí vamos a tener
pequeño problema. Cuando le demos la seriedad a esto, quizás a las personas que participan a esto, yo creo que también se va a empezar a afianzar un poco más. Entonces eso es por eso les digo, es una responsabilidad de todos. Los actores de la cadena son varias personas, no solamente son los ingenieros en alimentos, están también varias instituciones que están inmersas en todo esto. Entonces, porque al final los alimentos los consumimos todos, estamos todos inmersos en ellos, y al final todos tenemos que aportar de una u otra manera. Un punto importante, bueno, dentro de la legislación, es estas leyes que hay en Bolivia. La Ley de Promoción de Alimentación Saludable, ustedes están viendo que es la Ley 222, la Ley 830, que es la de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que es lo que hay actualmente, la Ley 765 del Fomento de la Producción Agroecológica u Orgánica, por si acaso hay una página, ahorita no recuerdo, que la cual tiene a 50 productores de 50 productores de legumbres libres comprobados que son libres de pesticidas. Entonces son totalmente orgánicas. Entonces es uno de los que uno puede recurrir y obviamente tener una producción segura, vamos a decirlo así. Y tenemos la ley 775, que es la promoción de la alimentación saludable, ¿no? Que son las leyes que actualmente, y bueno, pero por supuesto la que les mencionaba, que era la ley de defensa, lo que es la defensa del consumidor. Otro punto también que cabe mencionar, que esta ONG, lo que es el SENASAC, tiene una serie de recursos. Ustedes pueden entrar a la página del SENASAC para poder investigar un poco más sobre lo que pide el SENASAC cuando ustedes necesiten implementar lo que es un sector o una parte de lo que es lo que es una fábrica, o lo que le piden las fábricas para poder estar trabajando con respecto a lo que es la inocuidad. Entonces es importante manejar esto y tener el de libre acceso, y ustedes pueden descargarlo para empezar a conocer un poco más lo que le piden. La información se va renovando, y hace unas 2 semanas se tuvo un curso que era abierto para todos, para poder, incluso creo que la carrera también lo dio, cómo poder utilizar la página de lo que es el SENASAC. Hay mucha información importante que va a servirles para lo que es su trabajo más adelante. Hay también lo que es marco legal del SENASAC, y por supuesto ahí también otras informaciones, por ejemplo, que dan sobre tasas legales, que más adelante también les van a servir. Otro punto importante es la armonización de las normas. Ustedes están viendo, y esto lo vieron un poquito con el ingeniero Egues, seguramente él les habló de lo que es la armonización de las normas. Tenemos lo que es la función del mercado, que había muchas normas que causaban lo que es un poco de confusión. Tenemos las IPS, las BDSC, que se utilizan al igual que la SQF, y bueno, las buenas prácticas de manufacturas, o Good Manufacturing Practice, que todavía, bueno, que obviamente para nosotros se usan bastante, y todo esto que ustedes están viendo aquí, muchas veces causaba confusión. Había muchas auditorías que se basaban en casi lo mismo, había muchos costos elevados porque se querían trabajar en lo que eran sistemas de inocuidad o gestión de la inocuidad, y algunas veces no había lo que era un reconocimiento internacional. Pero a la larga de todo esto hay la internacionalización, y la ISO más el Códex se unen para poder lograr lo que en septiembre de 2005, lo que se conoce como la ISO 22000. Que para nosotros los ingenieros del alimento, la ISO 22000 vendría a ser como el punto máximo, por así decirlo, de la gestión de la inocuidad. Un sistema de la gestión para la inocuidad. ¿Por qué? Porque es una norma para todos, justamente para todos los, en este caso, toda la parte de producción de alimentos.
hace una auditoría totalmente integrada, hay una adaptación de otros sistemas, inclusive a lo que son sistemas integrados, y es reconocida internacionalmente. ¿Y por qué lo estamos trayendo aquí en esta parte de legislación? Porque algunos países la consideran como obligatoria. Y acuérdense que dentro de la ISO 22000 está el HACCP, entonces que está implícitamente en lo que es el HACCP. Punto se habla de lo que son los puntos críticos de control. Muchos países, como Perú, como Chile, hablan del HACCP como parte obligatoria dentro de sus leyes para poder ser productor de alimentos, ya sea de menor o gran escala, o inclusive de manera artesanal, deben tener lo que es un sistema HACCP implementado. Entonces eso es muy, muy importante para lo que son ciertos países. Entonces, por eso, si bien, como les mencionaba, llegan a ser, las normativas ISO llegan a ser lo que son no de carácter obligatorio, pero se vuelven también obligatorias cuando los gobiernos o el Estado empieza a tomarlos como ley. Entonces, y eso es el caso en que se vuelve la ISO. Ustedes están viendo que hay muchísimas normas que hablan sobre lo que es inocuidad de alimentos o sobre la gestión de sistemas de inocuidad. Tenemos inclusive normas propias desarrolladas por lo que son franquicias, como es el caso de lo que es Nestlé, o como es el caso, por ejemplo, de la misma McDonald's, o inclusive de Kraft Foods System, que también desarrolló su propia normativa, pero al final de todo, todo se une justamente para poder lograr lo que son un sistema de gestión de inocuidad, pero por así decirlo, todo esto nace con lo que son normas, la norma madre, por así decirlo, que es la ISO 9001, que eso ustedes lo vieron, que son los sistemas, las directrices de un sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen las normas, las normas internacionales que todos tenemos? Que es aumentar la confianza de los consumidores, en este caso de una normativa de gestión de inocuidad, mejorar lo que es la seguridad alimentaria, considerar justamente los requisitos internacionales que se busca, considerar lo que es la seguridad alimentaria y el control de la calidad, y por supuesto permitir la evaluación de lo que son los proveedores en base a estándares internacionales. Entonces, estos puntos son muy importantes para todos, inclusive para aquellas personas que están pensando y tener lo que es un negocio propio, o obtener lo que es un emprendimiento propio, para poder tener lo que es un servicio de alimentación y nutrición adecuado para poder trabajar, o que se adecue a la parte de alimentos. La norma ISO 22000, que la vamos a ver más adelante, habla justamente sobre los sistemas de gestión de inocuidad y, por supuesto, de alimentos, y permite mejorar lo que habla sobre la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de suministro. Entiéndase que toda la cadena de suministro es, en otras palabras, desde lo que es la materia prima, la producción de la materia prima, hasta lo que está la comida puesta en la mesa de lo que es del consumidor. Y la norma justamente nació en el 2005. Hay muchas modificaciones de la norma, la última versión, el 2019, se me equivocó, y es la que manejamos actualmente. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? La 22.000, es obviamente 22.001, mejor dicho, que ya es la última, que es la que se maneja, que es la normativa como tal. Tenemos la familia de normas ISO 22.000, es planificar, implementar y operar, mantener justamente lo que es el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, el CGA, por si acaso, demostrar lo que es la conformidad con los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales? Es lo que hemos visto anteriormente, toda la legislación alimentaria del país, y reglamentos también del país. Evaluar y valorar los requisitos del cliente, por supuesto, y demostrar la conformidad con aquellos requisitos referidos a lo que es la inocuidad. Si yo tengo un requisito del cliente que va contra los requisitos legales, entonces directamente ese alimento no puede ser producido en el lugar donde yo estoy
realizando los diferentes productos. Entonces, porque obviamente va contra una legislación legal, entonces lamentablemente ese cliente no puede trabajar conmigo. Siempre el requisito legal va por encima de lo que pide el cliente, por si acaso. Siempre el requisito legal va por encima de lo que pida el cliente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes están viendo también la que se denomina la SQF, en este caso la SQF también es solamente rige en Estados Unidos y Canadá y México. Si se dan cuenta es en la parte en América del Norte. Es muy importante también conocerlo. Una vez al año vienen personas que manejan este sistema, que es de carácter obligatorio si uno quiere exportar o basarse en este tipo de normativa para poder trabajar en Estados Unidos o Canadá o con México con proveedores, o si uno quiere ser proveedor en estos 3 países. Yo solamente se los nombro para que ustedes tengan el conocimiento. Si ustedes quieren profundizar más, lo pueden hacer. Este mismo portal, ustedes lo encuentran en el internet. Yo les recomiendo que lo hagan para su crecimiento profesional. Investiguen un poco más. A mí no me da el tiempo para poder, en la materia, poder profundizar un poco más sobre esto. Me encantaría hacerlo. Seguramente en el nuevo pensum de la carrera, cuando se abra calidad, seguramente se va a poder tocar este tema de la SQF. La verdad que yo lo recomiendo y es muy bueno. Obviamente se parece bastante a lo que es la ISO 22000, pero hay otros puntos más que se toca y que lo vamos a ver. Un poquito de eso lo vamos a ver conmigo en lo que es se me fue el nombre ahorita, en Food Defense, que sí, Estados Unidos, en la SQF, habla mucho de Food Defense, y nosotros vamos a ver acá cómo podemos aplicar Food Defense a nuestras producciones. Un poquito para que ustedes conozcan, son normas creadas por Food Marketing Institute, reconocida como por el Global Food Safety Initiative, que es el programa de la SQF, que está basado en los principios HACCP, Codex y la ISO y sistemas de gestión de calidad. Son una parte integrada. El Safety Quality Food es un estándar de seguridad alimentaria que va a especificar los requisitos necesarios de un sistema de gestión de calidad para identificar los riesgos de inocuidad y calidad, así como para validar, comprobar el funcionamiento de medidas de control. Pareciera que fuera muy parecido, van a disculpar las redundancias, bueno, muy similar a lo que era un HACCP y una ISO 22000. Está yendo un poco más allá, porque si bien se evalúan los riesgos de inocuidad, también se hace una validación una validación como tal de las medidas de control y una revalidación de lo que son las medidas de control. Entonces esto le da una fortaleza mayor y por ende le da un control inclusive un poco más específico a la manera de trabajar con la SQF, ¿no? Entonces son medidas que también nos ayudan. Otro punto importante también es la BRSP, que solamente que es parte de lo que es la Global Standard. Esto solamente trabaja en lo que es la parte del Reino Unido, es parte del British Retail Consortium. Está dirigido solamente a lo que son empresas suministradores de productos alimenticios. Como les dije, solamente a lo que se denomina Reino Unido, Inglaterra, Irlanda y Escocia. Incluye requisitos de lo que son sistemas HACCP, parte de gestión de calidad. Hablo de lo que es infraestructura, control de producto, control de procesos y el rol del personal. Va a permitir demostrar el cumplimiento, obviamente, de lo que son ciertos requisitos de procesos, del sistema HACCP y obviamente de control de procesos como tal. ¿Y por qué es tan importante en el Reino Unido y por qué no utilizan el HACCP? O por qué no utilizan lo que es ISO 22000. Por supuesto lo utilizan, pero para poder trabajar, ellos hacen mucho hincapié en lo que son directamente lo que es las personas, o en este caso las empresas que hacen lo que, en este caso los que distribuyen lo que es la materia prima, o lo que es la materia prima como tal.
Entonces, a ellos les interesa mucho la materia prima, porque como son países que no tienen mucha extensión, no tienen dónde poder cultivar su propia materia prima, ellos compran materia prima para poder elaborar sus productos. Entonces, ellos hacen más hincapié en poder controlar justamente a aquellas empresas que les venden la materia prima. Y es por eso que cuando yo vendo materia prima a estos países, necesito tener el BRC. Entonces, es por eso que me lo piden. Entonces, tener un BRC es por eso que trata de la gente de, si yo voy a vender a estos países, necesito tener, sí o sí, me van a pedir tener esta normativa implementada para poder trabajar con ellos, ¿no? Y obviamente que me puedan comprar. Entonces, son requisitos que me ponen los países, y esto para mí sería obligatorio. Luego tenemos lo que es la IFS, que es International Food Standard. Está dirigido a empresas también suministradoras de productos alimenticios. Es también de interés para lo que son industrias que realicen de exportaciones netamente a Francia y Alemania. Es de carácter obligatorio, aunque digan que algunas veces que no, pero sí van a ser de carácter obligatorio. Incluye lo que son requisitos del sistema de gestión de calidad, responsabilidad de la dirección, que esté certificada. La responsabilidad de la dirección es la característica que tiene. Le pide una certificación de la responsabilidad de dirección, gestión de recursos y los procesos productivos, y la medición, análisis y mejora. Está más relacionada, si ustedes pueden ver, con lo que es más que todo un sistema de gestión de calidad ISO 9001, pero la aplicación está directamente en la producción o en los suministros directamente de lo que son alimentos. Va a permitir justamente ver la parte de la eficacia en los procesos y la implementación, más que todo, de la veracidad de un sistema HACCP o el APPCC, que también le dice. Y por supuesto, las especificaciones, o en este caso, el cumplimiento de las especificaciones de lo que son el producto. Acuérdense que en uno de los puntos, o los puntos de HACCP, nos piden las especificaciones de lo que son los productos. Bueno, aquí, en otras palabras, lo que pide con una IFS es que hay un cumplimiento de esos puntos, que realmente sean realmente lo que se dice, ¿no? Que realmente se esté cumpliendo a cabalidad lo que se dice en esa declaración. Y bueno, eso más o menos era lo que quería comentarles con respecto a legislación. Legislación, por si acaso, es bastante amplia, se ve completo en un semestre. Entonces, bueno, nosotros hemos querido tratar de poder verlo lo más complementado posible, no resumido, pero hemos tratado de hacer un complemento, pues, para que podamos guiarnos un poco más con lo que tenemos que ver dentro de lo que es la materia, que es ver la parte de manejo y planificación de los sistemas de alimentación. Entonces, bajo este contexto, cuando nos toque ver la parte de planificación, netamente vamos a tener que buscar las normativas, dependiendo del producto que nosotros vamos a elaborar. Vamos a tener que buscar las normativas pertinentes que van a regir esa elaboración. Pero no solamente la materia prima o el producto como tal, sino también vamos a tener que investigar qué otra legislación va a entrar en vigencia para poder elaborar ese alimento. Entonces, eso también ya va a ser parte de la tarea del proyecto. Entonces, por eso vemos desde un principio lo que es legislación. Muy bien. El día de hoy, por si acaso va a ser este fin de semana, o esta semana no va a haber tarea, pero para la próxima semana sí ya vamos a tener práctico. Creo que no hemos tenido ninguna interrupción con lo que es la conexión, así que estoy imaginando que hemos tenido una buena clase sin interrupción. Vamos a subir entonces a todo lo que es la plataforma. Yo ya les voy a avisar por chat cuando esté listo. Y bueno, por supuesto, ustedes me van a decir si todo lo que es los complementos y la bibliografía que les voy a dejar se está viendo. Les voy a pedir por favor también que puedan colocar en el chat sus números de registro, por favor. Y si tienen alguna duda o consulta, por favor también me indican.
Ingeniera, bien. disculpe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero, una consultita, la grabación de la clase de hoy día, ¿usted igual la va a subir, perdón, Sí. a la plataforma? Sí, vamos a hacer la prueba en la plataforma. Si no funciona, vamos a tener que usar el canal de YouTube que tenemos. ¿Ya? También tengo un canal alterno de YouTube. Si no funciona en la plataforma, nos vamos a YouTube. Ah, ya. Gracias, ingeniera. No, no hay de qué. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Recording Hasta- stopped.